5 minutos. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de 1220, Ecomedios. Estamos entre ustedes y nosotros. Nuestras vías de comunicación son: el WhatsApp es 11 30 37 6895, en YouTube Ecomedios, Instagram Ecomedios y Ecomedios Live, X Twitter Ecomedios 1220, Eco Live en Facebook, Ecomedios en @Ecomedios son nuestras vías de comunicación. Hemos empezado el programa en forma muy simpática porque estábamos tratando de ver qué es lo que está pasando en el acto de Milei por todas las polémicas que se dieron en estos últimos días. Parece mentira que se hayan producido estos hechos. Todo es muy lamentable y que hasta de un acto político se pretenda sacar de un lado o en el otro alguna ventajita. Cuando se organizó este acto, evidentemente se trató de un acto político, como suele suceder como preludio de los comicios electorales. Hubo otro la semana pasada en Lomas de Zamora, que terminó con un intento, una agresión al presidente de la República, al doctor Javier Gerardo Milei. De ahí a considerar, como alguien dijo, que fue un intento de magnicidios, como cuando con esos lúmpenes que vendían copitos dijeron que estaban intentando también cometer un magnicidio. El medio empleado tiene que ser suficientemente artero como para producir la muerte de una persona, y tiene que ser también, pregunto yo, tiene que haber una intención deliberada de hacerlo. Yo creo que me parece que estamos exagerando las cosas, y me parece que una situación que me da vergüenza internacionalmente, porque hoy hablé con unos amigos míos de España y hablé también con una gente amiga del Uruguay, y me decían lo mismo, que no seamos capaces de organizar un acto de un acto proselitista. Por empezar, es un poco extraño para los uruguayos y para los españoles que en un acto de cierre de campaña una fuerza política esté acompañando y participando activamente el presidente de la República como miembro de una facción partidaria. En Uruguay recuerdo que la última elección, donde Álvaro Delgado era el candidato del oficialismo, no apareció una sola vez el presidente Luis Lacalle Pou. Una sola vez no apareció. Ni siquiera fue el presidente de la República cuando fue la primera vuelta, ni tampoco cuando fue la segunda, a escuchar los resultados en el búnker. Por supuesto que estaba en su espacio, en su ámbito, que era la presidencia de la Nación, pero de ninguna manera concurrió al local partidario del Partido Nacional o de la denominada coalición multicolor. Lo mismo pasa en España. Estas son extravagancias que tenemos los argentinos, y son tan extravagantes que no se ponen de acuerdo entre el gobernador de la provincia, un inútil muy importante, un inútil. No voy a entrar en el tema ese despreciativo de insultarlo. Yo digo que es un inútil, un incapaz y un incompetente. Esto mismo decía hace exactamente 20 años del jefe de gobierno Aníbal Ibarra después de la tragedia de Cromañón. Un inútil, un incapaz, un incompetente. Había algunos que le agregaban otros epítetos que iniciaban con I, pero mejor prefiero no mencionarlos para no caer en la vulgaridad que incurría alguna gente. Este incompetente, que está en tono de campaña electoral, envía un Twitter diciendo que, porque aparte la manera de comunicarse ya hoy es muy gracioso, porque es todo por Twitter, o sea, no hay comunicaciones oficiales. En otras partes del mundo, entre mandatarios de dos entes, uno central, el otro local, las comunicaciones son oficiales, no por una red social que después permite que el presidente de la Nación diga que cuando no habla como presidente es el ciudadano, y cuando el presidente es las 24 horas del día, los 30 días del mes, los 365 días del año. Entonces le dice que no puede garantizar la seguridad del acto, y es reconocer su propia impotencia, y demuestra que es impotente en que no puede
y controlar la seguridad de un acto, y que le recomienda que no lo haga y el acto, y que le recomienda que hay mucho barro, hay mucha tierra y hay mucho, porque ha llovido mucho, pero además porque dice que la cancha, que es de un club de barrio, es un potrero, que no hay iluminación suficiente, que no puede garantizar seguridad. O sea que está demostrando que es un inútil marca cañón, el señor Axel Kicillof. Pero por el otro lado, el presidente también le contesta y aparecen los adláteres y los esbirros del presidente metiendo más leña al fuego. Y yo digo una cosa, son dos mandatarios, por una vez dejen de ser infantiles, no están jugando a la estudiantina o a ver quién la tiene más larga. Están jugando con fuego, porque están echándose las culpas recíprocamente y si vos vas a ser el culpable si pasa algo, y el otro le contesta, no, es la casa militar. Y así se la pasan discutiendo. Ahora, ¿se dan cuenta que es un país realmente, es muy triste esto, porque no hemos aprendido nada, ni de nuestra historia, ni de la historia reciente de los últimos años del kirchnerismo, que devastó el país, no hay duda de eso. Unos sinvergüenzas, unos ladrones, pero estos que han venido ahora están cabalgando sobre aquello también, porque están permanentemente diciendo, pero la inflación que dejó Fernández, pero las festicholas de olivo de Fernández, pero esto, y me hace acordar a la de Fernández, pero Macri, pero la pandemia, pero la guerra de Ucrania, pero la sequía, y los para justificar la incapacidad de cada uno se van hasta el infinito. Mientras tanto, se habló de que la banda en que iba a estar el dólar iba a estar entre 1.000 y 1.400 y el Banco Central no iba a intervenir. El Banco Central ya vendió en estos días una cifra que no le va a alcanzar para llegar a las elecciones, porque solamente tiene para llegar a las elecciones 170 millones de dólares en reservas, y si sigue el ritmo que las está vendiendo actualmente, no llega ni a mediados del mes de octubre, ni a la primera semana de octubre, para mantener un dólar que está ficticio, y por eso tiene que intervenir, lo que jamás iba a hacer. Hay ahí un sketch, no sé qué, estas cosas que aparecen en el canal Carajo, o no sé, La Misa del Gordo Dan, donde dice que todos a coro, el presidente del equipo económico, o no, con Fantino, le preguntan, ¿el dólar se va a mantener estable? Y le dice, no, dice, el dólar va a intervenir en el mercado, no, flota, y después resulta que tiene que intervenir en el mercado. Entonces, una vez en la vida seamos serios. Creo que es lo que está demandando la gente a la que la roban todos los días, la gente que no llega a fin de mes, la gente que la está pasando muy mal, sobre todo en el conurbano. Y el inútil de gobernador que tenemos en la provincia de Buenos Aires, en un tuit de ayer, manifiesta toda la impotencia que tiene para garantizar la seguridad con todo lo que no hizo en estos ya 6 o 5 años largos que lleva de gobernador de la provincia. Y le vamos a dar la entrada. Primero acá mi amigo Ricardo Bulleri, como yo siempre vengo un poquito exaltado con algunos temas, pero la verdad que cuando uno ve esto, despliegue de efectivos para el acto de Milei, yo me acuerdo que los actos que hacía Mauricio Macri no había ningún tipo de despliegue de estas características y que lo único que era que se daban pulseras a la gente que entraba con distintos colores, pero hasta el último, hasta los de los últimos, el de los Penatos, el 18 de mayo, había cordón policial, pero no de una manera fortificada como esta, y que se estuvieran realizando cruces. Y eso que hubo cosas desagradables que las vamos a comentar a lo largo de este programa, como ese video hecho con inteligencia artificial que tenía como propósito imposibilitar las mejores chances que podía tener nuestra candidata Silvia Los Penatos. Le damos la bienvenida a Ricardo Bulleri, que está acá conmigo en el estudio, y a Pablo Torello también. Buenas tardes a ambos. Y hablemos del acto, hablemos de la realidad actual. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Pablo. Jorge, ¿cómo vinimos hoy, Claro, buenas tardes, sí. Jorge, Ricardo, y no sé si está Horacio también. No, sí, Horacio está siempre. Horacio es crónica, firme junto al pueblo. Sí. Bueno. Yo dije, Jorge, ¿cómo venimos hoy? Porque siempre tengo una mirada un poquito más, más piadosa, como digo siempre, ¿no? Yo creo que forma parte de este juego perverso que está teniendo la política. Creo que estamos en una espiral de violencia ciudadana que no habíamos visto desde hace mucho tiempo.
Y esto, bueno, son fuegos de artificios, que a veces salen bien y a veces salen mal. Cada cual, digamos, se está jugando su ropa y bueno, no creo que sea de todos modos para que nos preocupemos demasiado. Creo que tenemos que preocuparnos por cosas más serias, como bien dijo Jorge en su momento, por la gente que no llega a fin de mes y por otras cuestiones más que si tienen policías, no tienen policías, si es gendarmería, si es el ejército nuclear, no sé, el que los va a cuidar o no, listo. Que cada cual haga la campaña como quiera, que la cierre donde quiera, y bueno, cada uno será responsable de sus actos. Pablo, bienvenido a ti. Pues gracias, Ricardo, gracias a todos. Sí, yo lo que creo es que estamos, vuelvo a repetir, con una grieta más grande que la anterior. Creo que el nivel de la política desciende abruptamente. Como dijo Jorge, con una comparación con Cambiemos, que tuvimos un montón de errores. Nadie que esté en un gobierno no los comete, y menos en Argentina, pero por lo menos teníamos una demostración de orden, de respeto, de diálogo y de cosas que yo creo que son absolutamente necesarias. Yo creo que el modelo o el modo, el sistema que tiene el gobierno para comunicarse y para hacer política es nefasto, porque nos lleva a una violencia cada vez peor. Y la verdad que yo hubiera pensado, tengo discusiones en este momento con amigos míos, que le echan la culpa ahora al gobierno, al Congreso, por las cosas que está haciendo. Y yo les digo simplemente, miren muchachos, había 38 diputados del PRO, 37 creo que de Libertad Avanza, 22, si no me equivoco, del radicalismo, y creo que el bloque de Pichetto eran algo de 22 o 23 también, o 27 creo que son. Con eso, sin contar los provinciales, llegaban a 115, 117. Te faltan los de la coalición cívica también. Hay la coalición, que eran 5 o 6 más, estamos cerca de los 120, 115, 120, y creo que con los provinciales, si hubiera habido diálogo, hubiera habido respeto, yo entiendo que la política es diálogo, es ceder, es acordar, es dialogar, es consensuar, y la verdad que estamos lejísimos de eso. Por lo tanto, hay gente que se cansó del maltrato, del insulto y tampoco de tener absolutamente ningún resultado, porque es todo o nada, hace lo que yo quiero o no, que me hace acordar las mejores épocas cuando decía ni una coma, pero Cristina tenía mayorías. Y esto ni siquiera se dan cuenta de eso. O sea, yo creo que son neófitos de la política, creo que no entienden absolutamente nada de política, y veremos si entienden tanto de economía. Yo siempre insisto y digo, de lo poco que aprendí de la política en los años que estuve, digo, la política siempre, siempre va a ganar por sobre la economía. Muy claro, muy claro. Te digo que hoy creo que ayer, no sé, lo escuché muy parecido a vos, a lo lo decía Jesús Rodríguez, y Jesús Rodríguez es una persona que no está, digamos, está más cerca de una centro-izquierda que de la centro-derecha Sí. que estamos nosotros. Sin embargo, me parece Radical. pero es radical, y la lógica, y él decía que lo veía dentro del radicalismo, decía que lo veía con preocupación, pero que también entendía de que había una crisis política muy seria, pero entendía que los partidos políticos eran la única herramienta con la que podíamos salir adelante. Y ponía el ejemplo del Perú, que el Perú se mantiene con niveles de inflación muy bajos, está bien, es una sociedad distinta a la nuestra, pensemos que nunca tuvo una clase media vigorosa como la que tenemos nosotros, pero cuidaba la moneda. El presidente del Banco Central en los últimos 20, 25 años fue el mismo, y eso que tuvieron, no decía Jesús Rodríguez, no hubo un solo presidente en el Perú que no estuviera procesado, condenado, incluso más. Uno se suicidó, Alan García. Entonces, uno dice, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Entonces nosotros estamos viendo a ver quién es el guapo del barrio, y eso es toda la vida lo mismo. Mira, papá era doctor en ciencias económicas, contador, bueno, pero un tipo que tenía vida, era dueño de una de las empresas que tenían las famosas bañaderas, unos vehículos descapotables
que en la época en que no existía la Panamericana el uso del automóvil no estaba tan difundido, porque los únicos que venían eran los importados, y eran caros, por cierto, esos eran unos vehículos descapotables, como los buses turísticos de hoy en día, pero con la diferencia que tiene una forma de bañadera. Y papá me decía, la desgracia que tenemos nosotros es que es la soberbia que se nos inculca con la picardía criolla desde que empezamos a ser chicos. Entonces dicen, el argentino es vivo, es pícaro. Ahora, el pícaro lo que pasa es que se termina transformando después en malandra. Y el malandra es el que trata de ver a ver quién es el más vivo de los dos, quién a ver cómo te primereo, a ver qué, porque aparte se jactan de eso. Y yo cuando vos me decís esto, es cierto, yo lo que aprendí en política lo aprendí sobre todo en la Cámara de Diputados, más allá de algunos cargos que había tenido, pero es distinto cuando vos tenés el cargo ejecutivo que cuando tenés el cargo legislativo. Cuando tenés el cargo ejecutivo también sabés que no van a pasar las cosas como vos querés que sucedan, y vas a tener que hacer concesiones, pero en la vida haces concesiones, en el matrimonio haces concesiones, en todos lados haces concesiones. Entonces, cuando haces un contrato, ¿qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades donde ambas partes generan un marco de obligaciones y derechos recíprocos. La contrafaz, el dorso o el anverso del derecho es la obligación y recíprocamente. Entonces es a esto lo que uno tiene que... Yo me acuerdo que cuando yo estaba en una función ejecutiva, tenía que hablar con todos los diputados de todas las bancadas para obtener un resultado aceptable. Para obtener el resultado, el producto legislativo que surgiera del consenso. El consenso y el diálogo significa que en una sociedad los derechos están repartidos, que no es la voluntad del mandamás el que se impone, que los derechos se encuentran repartidos en los dossiers y que nadie tiene el monopolio de los mismos. Entonces tenés que llegar a un acuerdo que obviamente no va a satisfacer todas las pretensiones que vos querías ab initio, pero que bueno, va a ser algo que va a conformar a todos y no va a generar rispideces. Hablaste que seguía la grieta, lo peor del caso, ¿sabés qué es, Pablo? Hoy tenemos la grieta de la grieta, porque cuando vemos estas cosas que están pasando con los espionajes, más allá que aparezcan teorías extravagantes como que son agentes rusos o que son Maduro, o que sí, ya van a decir en cualquier momento que vinieron unos marcianos, que es una conspiración intergaláctica. Más allá de todo eso, galáctica. Más allá de todo eso, ¿sabés qué ocurre? Se están grabando entre ellos, porque si no se justifica, porque esto que dejara los teléfonos, yo me acuerdo que cuando íbamos a Olivos, alguna reunión con el presidente, dejábamos los teléfonos en algún lado, pero no era en la Casa Rosada igual, pero no era nada que pensáramos que alguien iba a grabar, sino que era simplemente para no generar, además porque si Loquibambia quería grabar de verdad anticipo a algún medio, alguna primicia, pero además porque por ahí el teléfono sonaba y vos, por un momentito, no, me llama mi mujer, era para no generar distracciones. Entonces, pero esto... uno dice, dejaban los teléfonos afuera, igual se grababan, quiere decir que había alguno que dejaba, que se quedaba con otros teléfonos, o que tenía un aparatito como los anteojos estos que yo tengo Meta, unos anteojos Ray-Ban que se llama Meta, el modelo, porque es Meta por el tema de Elon Musk, creo, que vos filmás y grabás, pero vos si estás filmando hay una lucecita que se prende, y si grabás pasa lo mismo, porque además en cualquier momento sale la voz de otra persona. Entonces hay una grieta a la grieta, se utilizaron los servicios de información, y además llegaron al poder gente como este españolo, no tenía la más remota idea de lo que se trataba una agencia de discapacitados, era amigo del presidente, más que amigo era Gomía, si iba todos los sábados o domingos a escuchar ópera en Olivos, tenía una familiaridad que no tiene cualquiera. No sé si tú quieres agregar algo, sí, mi amigo. No, por ahora no, creo que sí, es decir, lo que nos preocupa a todos, creo, ¿no? Así, yo siempre soy un poco, como digo siempre, el que trae un poquito más de piedad ante esto, porque tal vez lo veo con más esperanza, ¿no? Lo que no quiero perder la esperanza si no me voy a la radio. Pero sí, creo que bien señalaron los dos, ¿no?
que estamos nuevamente con una grieta, con la diferencia es que la grieta anterior era más bien una grieta de dos partes. En cambio, hoy tenemos una grieta, una multigrieta, que es peor todavía, basado en una violencia que antes no la teníamos. Antes veíamos violencia con el tema de Nisman, ¿no? Con el tema de la misteriosa muerte de los secretarios de Cristina, ¿no? Que morían uno atropellado por el auto, el otro lo asaltaron, una cosa toda muy extraña. Pero hoy lo que vemos es que, y esto lo digo con mucho respeto, yo respeto al señor presidente, y siempre le digo, señor presidente, sea un poquito más calmo. Creo que si tiene asesores, y los debe tener, yo no los conozco, lo que le deben, por lo menos aconsejar al señor presidente, es que después de esta elección, más aún si la elección termina siendo una buena elección, que empiece a bajar el nivel de violencia, porque esto no es bueno. Para los que tenemos más de 40 años o 50, no es mi caso, para los que tenemos más de esa edad, estamos acostumbrados a ver ya desde los albores del peronismo en 1940, esta violencia, ¿no? Es decir, por cada uno que caiga en nosotros caerá 5 de ellos. Esto no es nuevo en la República Argentina. Si bien muchas veces esta violencia es verbal, la violencia verbal siempre termina mal, siempre termina mal. Entonces, lo que decía Jorge al inicio me pareció muy adecuado, damos una imagen muy triste al mundo, ¿no? Es decir, no podemos organizar un partido de fútbol sin que la gente se mate en la cancha. No podemos organizar una caravana sin que le tiren piedras. Yo no estoy muy de acuerdo con Jorge, yo siempre me peleo con Jorge a veces por otras cuestiones, ¿no? Pero creo que el que le tire una piedra de ese tamaño a la caravana presidencial, la está tirando sabiendo que si le pega a alguien lo puede lastimar, no lo puede matar, pero no es una piedrita, era un cascote. Entonces, yo creo que estamos disminuyendo la realidad de la violencia. O sea, ya no se trata de alguien que le tira un huevo o que le tira un tomate, estamos hablando de gente que tira cascotes. Así que esperemos que después de esta elección las partes, especialmente el señor presidente, recoja el guante y busque un poquito moderar la violencia verbal que ha traído desde el inicio de su gobierno. Ricardo. Disculpame, me vino en estos momentos algo a la cabeza, que es esto. Yo no sé si vos estuviste en esta cena de la Fundación Pensar, donde estuvieron Mauricio Macri y Luis Lacalle Pou, pero me acuerdo una frase que dijo Luis Lacalle Pou: el presidente es un poco el padre de todos los argentinos. De todos los ciudadanos. El presidente general decía ese padre, entonces yo me consideraba el padre de todos los ciudadanos. Y es más, tenía que escucharlos a todos por igual, sin preferencias, como si fueran mis hijos. Y quizás, a lo mejor, alguno que tiene una idea totalmente opuesta a la mía, al contrario, lo trataba de escuchar más, porque siempre decía, de alguna manera me voy a enriquecer. Cuando uno sabe que el tema, no hay nada oscuro atrás, cuando sabe que la crítica es constructiva, que es sana, no cuando vienen con el cuchillo bajo el poncho. Pero esto es un poco lo que nosotros hemos olvidado. Entonces, si yo a vos te animalizo, te trato de rata, como Stalin trataba a los opositores de insectos, o Castro de gusanos, o Maduro, no sé qué decía, víboras o cosas. Si vos los deshumanizás a esa gente, después es muy, lo que vos decías recién, Pablo, es muy difícil que yo te trate de rata. Después ven que te diga, bueno, mira, vamos a arreglar, y después que encima diga, viste, vino gratis, no los compramos, vienen gratis, y no, vienen porque no tienen otro problema. Entonces es estar mostrando una soberbia permanente que no conduce a nada, y que conduce y que la violencia de arriba engendra la violencia de abajo, porque si los discursos no fueran tan virulentos, incluso más, yo me he dado cuenta que en este último tiempo me he vuelto más vehemente que antes, y te digo en serio, con los kirchneristas,
Mirá que habremos sido vehementes, que le iniciamos denuncias penales a rajatabla, como 8, 9 o 10, no sé cuántas fueron, Pablo. O sea que no Sí, éramos... muchas. Muchas. Pero dentro Nos encontrábamos en el estudio. en el estudio a firmar demandas, permanentemente. Waldo Wolf, Pablo Tonelli, Iglesias, etcétera. Y después resulta que... Álvaro, pero... y vos te das cuenta Álvaro que... de la Madrid, aviso para la gente, ¿no? Para la gente, sí. Bueno, pero hoy hay que unir todo. Por eso, Sí. por eso cuando hablaste de Álvaro, yo pensé en Álvaro González. Hoy hay que unir todos porque realmente somos toda gente que más o menos pensamos igual. Yo no veo diferencias entre Marcela Campagnoli, López Murphy, vos, yo, Cornejo, el que ganó, Valdés. Valdés resistió ser humillado. Habrá recordado la frase esa famosa de Churchill, si te humillaste para evitar la guerra, vas a tener primero la humillación y después la guerra. Le ganó cómodamente. Y después no me vengan a decir que lo que pasa es que es un feudo, que esto que lo otro. Bueno, le damos la bienvenida a Osvaldo Pérez San Martino, que seguramente nos va a ilustrar, a iluminar con esa verba alberdiana y ese espíritu de la democracia americana, que seguramente nos va a contar algo acerca de lo que pasó en estos días con el fallo de Patricio Maraniello, que fue un caso de Forum Shopping, aparte ahora se demuestra, porque el señor Maraniello, a quien conocimos bastante, vos y yo, Osvaldo, yo más que vos porque participé en un libro, en un capítulo de un libro, está un poquitito con algunos inconvenientes. El 16 de agosto entraron unas denuncias en el Consejo de la Magistratura por, creo que casi una docena pero media docena por acoso sexual, acoso laboral, defraudación, una joyita. Si vos lo ves, es una cara de angelito que... Si nos ponen a vos, a los 4 que estamos acá y a Maraniello al lado, dicen, no, los otros 4 son 4 degenerados. Ese tipo puede ser. Pero este nunca puede ser. Pero este nunca puede ser. Bueno, y aparte tiene abuso de autoridad. Voy a hacer demanda más. Muy bien. ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Puedo? Sí, suyo. Somos 4. Autorizado. Porque son los 4 las 6:32 y necesitamos ir al corte. Vamos al corte. Y eso es para demostrarle que el programa lo podemos hacer los 4 solos y que con una hora no alcanza, porque todavía no habló Osvaldo, que tiene cosas jugosas para decir. Estaba esperando que le llegara la pelota, no salió el centro. El primero. Vos empezás el segundo tiempo, Osvaldo. Bueno, muy bien. Gracias. Pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Ya están de vuelta todos Osvaldo y Hola. Osvaldo y Pablo. No, decía que muchas veces me dice Horacio el día previo, llamo a tal persona, a tal otra. Le dije, mira, y son 10 minutos, sí, porque si no, somos los 4 locuaces. Y creo que dentro de todo, por lo menos hay 3 que dicen cosas interesantes, yo me excluyo.
Pero, Yo también. Bueno, dos entonces. Sigan el programa, Pablo y Osvaldo. Qué lindo. Mirá que alarde de producción, ¿eh? Qué alarde de producción, sí. A ver, de vuelta, Gerardo. A ver cómo es. Miércoles. Esto es novedoso en este programa. Sí. No, nos vamos para arriba, ya vamos Sí, a la radio no. propia. En cualquier momento. Sí. Bueno, algunos comentarios sobre el acto de hoy, y está hablando nuestro ex conmilitón, mejor dicho, Alejandro Finocchiaro, que creo que luce una campera violeta. ¿Es violeta? Soy daltónico, no sé. Bueno, te lo hablaba, comentemos sobre lo que ha ocurrido, en media hora no te va a alcanzar, pero trata de ser sintético. Sobre el tema vinculado con las escuchas, sobre el tema Alejandro. Yo les transmito, Alejandro Rabinovich está entrando también, Diego Santilli al acto, yo les cuento todo. Bueno, así que sobre la cautelar, cuénteme. Sí. Y sobre el acto también. Del acto no sé nada, más que leí hace un rato que habían bajado de un micro algunos encapuchados oficialistas. Ya se ve que hizo escuela el kirchnerismo, y ahora el actual oficialismo también lleva encapuchado. Me parece bastante extraño eso. ¿Por qué tiene que ir una persona encapuchada, llevada en un micro oficial a un acto político oficialista, ¿no? ¿Por qué razón? Por ahí viste mal, tenía una mascarilla o un barbijo para no contagiar alguna enfermedad infecciosa de las vías respiratorias. Puede ser. En cuanto al otro, bueno, ya se habló mucho. Todo empieza con estos audios de este señor Españolo, y después aparece un audio, yo no lo escuché, no sé si ustedes lo escucharon, sobre Karina Milei, donde aparentemente dice trivialidades, no es nada importante, pero el gobierno reacciona, sobre reacciona, diría yo, y hace de esto una especie de atentado a la seguridad del Estado. Bueno, a Patricia Bullrich le va agregando distintos ingredientes, ya directamente sería una conspiración de los rusos para matar a Milei, en fin, bueno, en este marco se solicita que se dicte una medida cautelar para impedir que se difundan esos audios. Y la dicta este juez Maraniello, siempre digo mal el nombre, Maraniello, que efectivamente alguna vez conocimos y vos lo conociste más. La medida cautelar, por un lado, es confusa, porque dice que no se deben difundir los audios anunciados tal fecha, grabados en la Casa de Gobierno, con lo cual una persona, un medio de prensa podría decir: esto que vamos a pasar no se grabó tal fecha ni en la Casa de Gobierno, con lo cual no estaría alcanzado por esa cautela. Pero eso, además está muy mal redactado, parece algo hecho muy de apuro, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que se trata de una censura, del ejercicio de una abierta censura previa que está prohibida por la Constitución Nacional, en el artículo 14, desde 1853. La censura previa, la prohibición, mejor dicho, la censura previa, es la primera manifestación de la libertad de expresión. No quiero ser demasiado extenso, pero en Inglaterra, en el siglo XVIII, a mediados más o menos del siglo XVIII, hay un famoso libro jurídico, son los comentarios de Blackstone, que es un jurista y juez inglés, que de alguna forma describe o codifica el common law de la época, y él ahí dice que la libertad de expresión consiste en la falta de censura previa y no en la falta de consecuencias posteriores. Quiere decir, lo que se debe impedir es que alguien hable o escriba, eso no implica que no puede incurrir en responsabilidad civil o penal. Esto es lo que después la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, muchísimos años después, va a llamar las responsabilidades ulteriores. Pero lo que no se puede hacer es censurar previamente. Ahora, se ha discutido y se sigue discutiendo si esa prohibición de censura previa es absoluta. Quiere decir,
si no reconoce ninguna excepción. En realidad, la mayoría de la Corte nunca llegó a decir esto, aunque algunos jueces en particular sí, como Bellucci y Petracchi. La Corte, por ejemplo, recuerdo un caso, se lo cita con siglas porque es un tema de familia, pero no engañan a nadie. Las siglas se refieren a Diego Armando Maradona. Era un caso de filiación. Maradona, entre otras cosas, era una especie de padre de la patria. Una suerte de Urquiza de los tiempos modernos. De Urquiza moderno. Y en este juicio de filiación, en este juicio... ¿Cómo? Claro. Ah, sí. La pobló a la patria, que le aparecían hijos todos los meses. Por todos lados, sí. Y lo que se pedía era que no se difundiera ninguna noticia sobre ese juicio de filiación, sobre esa hija. Y en realidad, bueno, la Corte limita, cuando llega el caso a la Corte por recurso extraordinario, esa orden, y simplemente dice que no se puede mencionar el nombre. Y entonces ahí la Corte hace un balance entre lo que es la prohibición de censura previa, que está en la Constitución, y la protección de los derechos del niño, que está en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional desde 1994. Y hace un balance, bueno, y de forma muy excepcional entiende que en ese caso se justifica alguna, aunque sea muy acotada, alguna censura previa. Pero es acotada a esos casos de niñez. Podría pasar también, en algún caso quizá de grave afectación a la seguridad nacional. Lo estoy diciendo hipotéticamente, no tenemos ningún fallo de la Corte al respecto, pero sí lo hay en los Estados Unidos, como lo recordaba Pañi el otro día, el caso de los llamados papeles del Pentágono, que es el fallo New York Times versus el pueblo de Estados Unidos. Era un documento que revelaba información muy sensible que no hacía quedar muy bien a los distintos gobiernos de los Estados Unidos con relación a la guerra de Vietnam. El gobierno intentó impedir la publicación de estos documentos, señalando que se estaba afectando la seguridad nacional. Y la Corte, por mayoría, rechazó esa petición y entendió que eso implicaba un ejercicio de censura previa, que en los Estados Unidos es una interpretación de la primera enmienda. La primera enmienda establece que no se puede restringir la libertad de expresión, pero no dice expresamente, como nuestra Constitución, que está prohibida la censura previa. Pero así se lo ha entendido siempre, un poco porque ellos heredaron esa tradición inglesa de Blackstone, del common law, que prohibía la censura previa. Y hay algunos votos en particular, como el de juez Jackson, muy importante, que dice, por ejemplo, que se afecta la seguridad si se ejerce la censura previa, porque el pueblo tiene derecho a estar informado. De manera que, bueno, creo que es una medida sumamente desacertada, vulnerable por todos lados, inclusive generó algo completamente inusual, y acá termino porque me parece que me estoy excediendo en el uso de la palabra, que fue que tres entidades que representan a los abogados, el Colegio Público de Abogados, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Abogados de Buenos Aires, emitieron una declaración conjunta que rechazaba esta decisión judicial. Yo te pido, Jorge, si vos recordás alguna vez que las tres entidades hayan hecho una declaración conjunta, siendo que ideológicamente en muchos casos están en las antípodas. Yo no lo recuerdo. No, yo tampoco, y te digo, aclaremos a la gente, el colegio, yo soy socio, bueno, obligadamente no, porque estoy matriculado en el Colegio Público de Abogados, que estamos todos ahí, ¿no? Porque sí. Es el órgano rector del ejercicio del poder disciplinario y del control de la matrícula. Pero además estoy en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora preside yo también, hace unos Rosalía años, Silvestre. Bueno, estuvo Alberto Garay, estuvo Fonrush, que dicho sea de paso anduvo con un problemita de salud ya superado, le agarró tuvo un infarto jugando al pádel, pero está superado, por suerte, gracias a Dios. Ya no sabía. Sí, no, yo me enteré el otro día del Día del Abogado, que es un colegio tradicional, digamos, vinculado con y de los grandes estudios, claro. Sí, y vinculado con los sectores de centro derecha.
y el colegio y la asociación de abogados, que es, digamos, de centro izquierda, era más de izquierda antes, ahora ha morigerado mucho su visión, pero nunca ocurrió de que los tres se pronunciaran en forma conjunta. Yo no recuerdo porque siempre, fíjate vos, qué curioso ahora que yo cuando empezaste a decir esto, yo dije, bueno, sabía dónde conducía tu comentario, pero fíjate esto, que ni siquiera en momentos de gravedad institucional lograron ponerse de acuerdo. Sí, me llamó mucho la atención. Porque Sí. siempre decía uno, no, bueno, pero miremoslo, no, pero no lo politicemos. Y acá todos, y yo sé que hay gente que está con el gobierno y gente que no está con el gobierno en distintos ámbitos, sin embargo fue por unanimidad los tres colegios. Que me parece que esto es bueno, ¿no? Porque, bueno... Pues, Sí, muy bueno, realmente me pareció muy bueno. No le va a gustar a Pablo, vamos a tener que parafrasear. Yo escribí hace poco un artículo que salió en La Nación: sin abogados no hay república, sin abogados y sin productores agropecuarios no hay república. ¿Te gustó, Pablo, ¿Te gustó, Sí. Bueno, ahí tenemos partida doble, porque lo tenemos a tu hermano José también, que es boga, así que en partida doble estamos. ¿Cómo? Así que estamos ahí. El otro día leía, porque fue el Día del Abogado, y leía y decía, cualquier hombre debe tener siempre un abogado en su vida, porque es el único, además de tu madre, que te va a creer. Es un buen abogado, aparte es buen abogado, José. Ahí está, José María. Bueno, pero sí, esto de nosotros que somos neófitos en el tema de todos estos temas de leyes, tenemos grupos de agropecuarios y estábamos todos enojados con el tema de que ¿cómo van a empezar a censurar antes de saber qué hay? Y por lógica pura decíamos lo mismo. En todo caso, decir lo que quieras, mostrar lo que quieras y después te comerás los juicios que te tenés que comer. Claro. Pero no puede ser que nadie sepa qué es lo que pasa, porque es mentira, es verdad, qué fue, qué no fue. Sobre Entonces, todo, fíjate, Pablo, que en aquel caso que yo mencionaba de los Estados Unidos, sí se sabía el contenido de esos documentos y que podía estar relacionado con la seguridad. Acá no se sabe nada. Es una medida completamente indeterminada, no sabemos qué hay ahí. Entonces, ¿cómo que no se puede...? Sí, bueno, la única ventaja que tenemos es que tenemos alguna segunda instancia que puede revisar la medida. También démosle un cierto crédito a la justicia, que también está tan castigada, a veces con razón, ¿no? Pero también es cierto, es decir, dejemos que la justicia en segunda instancia refiera a ver si esto que ha dispuesto este señor juez de primera instancia es motivo de revocación total o parcial. Guardemos la esperanza, ¿no? Digo. Sí, yo Lorenzetti creo que dijo algo, ¿no? sí. Lorenzetti dijo algo al respecto. Lorenzetti también lo dijo, bueno, Maqueda fue más contundente, Maqueda piensa... Bueno, pero Maqueda no está en la corte. No, Lo que quiero decir es, Maqueda está bien que opine, Lorenzetti no debería opinar nada, claro, porque eventualmente va a tener que intervenir si llega por recurso extraordinario. Así pero, que yo le diría que no hable para la tribuna. No, sí, Lorenzetti tiene esas características, pero Rosati fue muy claro y fue como lo que yo pienso en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Pusimos específicamente como una causal de remoción de un juez el error inexcusable del derecho. Yo creo que este juez ya debe haber iniciado alguna cuestión para pedirle el juicio político, sobre todo pues ya evidentemente, como dijimos antes, está un poco flojito de papeles. Está flojo de papeles, claro. Sí, porque además, yo no sabía, además de esta denuncia que tiene por acoso laboral y sexual, que inclusive también leía hoy, yo no lo sabía, que se dictó una perimetral, o sea que él no puede acercarse a cierta distancia. ¿Qué edad tiene este hombre? Mira, ¿qué edad tendrá, Jorge? No sé. Primero, primero que te digo que me costó trabajo no ubicarlo, porque hasta que yo lo conocí era Patricio Maranielo, ahora parece como Alejandro Maranielo, pero es Patricio Alejandro. Es el mismo. Sí, se sacó el primer, usa el segundo nombre, no le gustará Patricio, pero además por las dudas me fijé en la foto y todo para hablar, porque me preguntaron en alguna radio, porque en el libro ese un capítulo que figura firmado por mí, figura.
Así que yo te digo que será un hombre de unos 55 años más o menos. Y lo que no sabía tampoco es que él está concursando para camarista. Bueno, hijo de Dios, Forum Shopping, con todos los problemitas que tiene, ¿viste? O sea, como que tiene que dice, comprar todos los boletos. Compró, claro, como dice el tango, los favores recibidos creo habérselos pagado. Y si alguna cuenta chica me quedó, deuda chica sin querer se me ha se olvidado de la olvidó cuenta el de notario que tenés te en la cargaste. cargas. Exactamente. ¿Qué pasamos a hacer un programa de tango ahora? Sí, Vamos si bien. fuera Si por quieres, con todo Osvaldo, gusto, si con fuera todo por Osvaldo, Yo Borgiano puedo cantar, y Yo tango. puedo cantar. De tango y borgiano. Yo de tango Bueno, sé mucho ese más es- que de derecho. Seguro. Yo también, por yo favor, también. Lo veo le callado pido, por usted. favor, que Usted eso no. puede... Es que a mí me apabulla la presencia, sobre todo del doctor San Martino, que con su enjundia jurídica nos deja a todos sin palabras. Entonces, claro, es una cápita y minucio. No hay igualdad de armas en este caso. Por favor, por favor. El acto de cierre parece que se viene desarrollando normalmente con polémica por la seguridad, pero bueno, vayamos un poquito a explorar un tema del cual Jorge, Sí, Yo quería hacer un solo comentario que había hecho Ricardo el otro día con el tema, antes del cierre, con el tema del piedrazo que le habían tirado y del nivel de la política que teníamos. Yo creo que un presidente, y de la seguridad que estábamos hablando de eso, un presidente no puede ir a cara descubierta a un lugar Claro. hostil sin tener la gente al lado, sin los agentes de seguridad. ¿Quién estaba? Expert, que fue el primero que se escapó. Bueno, me parece que hay un presidente, pero es verdad, es cierto. Subió una moto y Sí, no así mudar. fue. se, El se fugitivo. se subió a la primera moto que pasó, por Dios. Un cobarde, cárcel o bala, y se hacía el taita y el compadrito, y fue el primero en tomar el campo. Pero lo que quiero decir yo es el nivel de, digamos, no sé, de desacato desde el presidente, porque el presidente es el que se tiene que poner en manos de la gente de seguridad para que lo cuiden. Y el tipo indudablemente manda y hace lo que se le da la gana y no le importa nada. Y esa piedra que voló, que todos lo vimos, que era una piedra enorme, le da en la frente y lo mata. Seguro. Y genera en Argentina, que somos un país de una debilidad institucional brutal, puede llegar a generar cualquier cosa. Imagínense que además que tenga que asumir Villarruel, con todo lo que están en contra, o sea, esto sería un absoluto caos. Y el tipo no se cuida y no le importa. Y es como un chiquito que va a provocar. Entonces los niveles Sí, de sí. violencia, y ahora Sí, ¿qué sí, hacen? Se van a Moreno también, al corazón de la primera, que todo es un caos, que es una pobreza brutal, que el ajuste está pegando fuerte ahí también. Entonces, ¿qué es? Provocar todo el día, estar permanentemente diciendo yo me la banco, miren cómo soy, que está trabajando para su 20-22% núcleo duro. La verdad que esto aleja a la Por gente eso de la Pablo me resultaba, y ahí veía un tuit de López Murphy al respecto, muy sospechoso esto de estos encapuchados que fueron, no sé, como 80, que bajan de un micro oficial. No quiero hacer conjeturas anticipadas, pero no sé si no están viendo de fabricar algún incidente para después victimizarse. Yo espero que no sea así. Osvaldo, ahí me llegó Sí. por otro lado una tarjetita de invitación con la carita de Milei, dice, te invito a mi autoatentado de hoy a la tarde, no sé cuánto, y no sé qué. Porque claro, es que todo es tan payasesco y todo ya es creíble cualquier cosa. Un presidente fomentando una estafa, una hermana haciendo las cosas que decimos y que todos conocemos. Bueno, La pues verdad, porque con esto, perdón, con todo esto, estos audios de supuestos de Karina Milei intrascendentes, y con otras cosas más, el gobierno trata de ponerse en víctima, cuando en realidad es el que tiene que dar explicaciones por lo de Españolo, porque Españolo era un alto funcionario, un amigo íntimo del presidente, su abogado, y él ha hecho una serie de imputaciones muy graves a la hermana del presidente, y el gobierno durante muchos días no la rechazó, y después dijo que podría haber dicho que los audios eran falsos, pero no, salió a decir que al final que no era cierto, pero bueno, lo que esperamos es que se investigue eso es lo importante, todo lo demás me parece que es un decorado o algo que se construye para tratar de buscar, de cambiar
el eje, pero Españolo, el tema Españolo, como se lo llame, sigue estando ahí. Es terrible, además Sí, cuando sí. uno ve lo que pasó en la Suiza-Argentina, que facturaba 3.800 millones de pesos, pasó a facturar 108.000. Sí, claro. O sea, no hay manera, y los tipos rajándose con la plata, dejando la caja fuerte abierta y todos fugitivos y nadie entregando el teléfono y no dando la clave y qué sé yo. Está más que claro que es lo que pasó. Ahora la justicia, todo el mundo dice, ahora Tortuga Casanelo se apuró y el otro fiscal, que no me acuerdo que era kirchnerista, pero bueno, hace como 10 Sí, años sí. ya que es fiscal. Pero bueno, pero ya está. O sea, yo lo que quiero, sea kirchnerista o sea kirchnerista, quiero que trabaje rápido. No me Claro, importa. y que se descubra la verdad, claro. Me acuerdo cuando fue Diego Luciani agarró y dijo claramente la propuesta para que yo sea fiscal la elevó el Poder Ejecutivo en ese momento desempeñado por Cristina Kirchner, o sea que a mí me nombró Cristina Kirchner con acuerdo del Senado, y eso no implicaba de que yo tenía que ser servil, fiel o absolutamente parcial si me tocaba una causa en la que estaba acusada Cristina, que eso es como funciona una democracia en serio, se sabe que todo el Además, mundo- Jorge, con esto, También así siempre se le funciona, argumenta. Osvaldo, también así funcionan los buenos jueces. El Por doctor eso. Gorini, que fue juez, asumió en el tribunal oral, primero en el 2 y después en el 4, creo, y finalmente creo que terminó yendo al 2. Fue nombrado por Cristina, digamos. Su pliego fue firmado por ella. Es decir, y sin embargo ha sido justamente el que de alguna forma ordenó las causas que terminaron con la detención de Cristina Kirchner. Hay Sí, jueces que todo se buenos, hace ¿no? ad hominem, todo el argumento es ad hominem. En lugar de ver la sustancia, se descalifica, en este caso al juez o al fiscal a los periodistas que han difundido esos audios, que por supuesto algunos de esos son impresentables, ya lo sabemos, nosotros no los defendemos a ellos. Lo que queremos es que se averigüe la verdad de lo sucedido, más allá de que quien lo difundió sea un periodista que no sea de nuestra simpatía. Seguro, Exacto. yo no tengo ninguna simpatía por el señor Rial ni por el señor, Bindi. ¿cómo se llama? El que Bindi, el marido de Pagano. el marido de Pagano, ni ni Pablo Dúa, ni el que dijo ganó Scioli por amplio margen, ¿cómo se llama? Sí, el gato sí. silvestre. El gato Silvestre. silvestre, no, el otro, el el otro, sí. Sí, bueno, ahora no me El que acuerdo. se peleó con el Babi Echecopar. Ese mismo. Ahora nos va a aparecer el nombre. Ah, ya sé cuál dicen. Sí, no me acuerdo el nombre ahora. Sí. Necesitamos urgente un laboratorio que nos patrocine, que venda pastillas para la memoria. Porque me parece- ¿Para qué? Yo tengo una cosa muy buena. Tenemos tanta data en el disco duro que cuesta encontrarlo. ¿No? Es tan fácil. Claro, Exactamente. exacto. Por eso tardamos más. Porque hay que buscar la información que tenemos. Lógico. En mi caso, desde el Lógico. siglo XVIII a la fecha. Lo que no es poco. No, está muy bien, está muy Bueno. bien. Además no tiene ninguna importancia porque no lo quiero nada al tipo. Lo importante es que era uno de los denunciantes. Sí, eso exactamente. Bueno, el programa ha tocado a su fin, lamentablemente, porque siempre es un gusto, lo digo con 18:58. Ah, tenemos 2 minutos más, acá me engañan Queda. porque dice 51. Acá, si nos está engañando... Por suerte sí. me marcó el tiempo el doctor Bullerí, porque yo ya me iba a ir y debe decir, no, que el programa es siempre muy interesante y le digo la verdad que para mí es un gusto hacerlo, como Osvaldo también lo noto así, lo hablamos, que cuando lo hacíamos nosotros solos con invitados que nos aburrían tremendamente. ¿Te acordás, Osvaldo? Lo hacíamos en televisión y era media hora. Perdón, yo era uno de los invitados, aviso. Sí, y Torello fue también en una oportunidad, pero no lo decía por ellos. Que tengo todavía los disques, los DVD ahí, los tendría que buscar porque seguro que están en algunos ustedes. Y te digo que a veces decíamos con Osvaldo, no aprendimos nada en este programa, no nos enriquecimos. Oíme, Jorge, un programa que yo te comenté hace tiempo, que yo decía, esta mujer, ¿será aquella que fue una vez que nosotros nos mirábamos diciendo, ¿quién es esta?
esa diputada, ¿cómo se llama? Que es de marplatense. Ya sé, una con bastante... Sí, con un aspecto que no voy a... Sí, muy no voy a frontal, es muy precisar. frontal, Sí, una sí, chica muy sí, frontal. sí, sí. Tengo el nombre Inspectori, pero Silvana no lo Martenot. recuerdo. Sí, pero no en memoria. No, por Dios, Osvaldo. Pablo, Es ahora que ahora que ahora es secretaria, diputada nacional de la Libertad Avanza de Mar del Plata, que era radical. que era radical, sí. Sí, pasó por todos los partidos. Sí, sí, Que sí. nosotros le dijimos... Bueno, Bueno. desde la ventana nos hacen todo tipo de señas porque hemos pasado el horario. Pero por Dios, acordémonos para la semana que viene. Abrazo Osvaldo, abrazo Pablo. Chao, un abrazo. Nos vamos Chao, hasta la Jorge. semana que viene, si Dios quiere. Nos Chau, vemos. chau, chicos. Chau, chau.